Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días. Choque, eso sí, hombre. Aquí estamos. Ayer perdió el Madrid, pero con dignidad. Con dignidad, luchando. Luego, a las 10:10 en Deportes en Libertad lo comentará nuestro culé de cámara, don Eric Gutiérrez, y nuestro madridista de cámara, don Guillermo Díaz. Bueno, ¿vamos con las noticias de las 7? Vamos con las noticias. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 12 de enero, contándoles que Feijóo mantiene 40 escaños de ventaja sobre Sánchez, pero Vox se sitúa a solo 40 del PSOE, según la encuesta de Sociométrica para el Español. El Partido Popular obtendría 142 escaños con el 32,5% de los votos, mientras el PSOE perdería 19 escaños, quedándose con solo 102 y el 25,7% de los votos. Por su parte, Vox casi duplicaría sus 33 escaños actuales, logrando 62 con el 17,9% de los votos, y Sumar se quedaría con 9 escaños frente a los 31 que obtuvo en las elecciones generales del 9J. Vox superaría al PSOE como segunda fuerza en Almería y Murcia y empataría en escaños en 20 provincias, quedándose a solo uno en otras 22. El PSOE solo logra retener el 60,5% de sus antiguos votantes debido a los escándalos de corrupción y acoso sexual. El 6,7% se iría al Partido Popular, el 5,4% a Sumar y el 5,1% a Vox. Vox fideliza por su parte al 84,3% de sus antiguos votantes y atrae al 9,1% de antiguos abstencionistas. Solo el 27,7% de los encuestados cree que Sánchez continuará siendo presidente tras las próximas elecciones. Bueno, pues tenemos encuesta de Sociométrica en el Español. En España hay muchas casas encuestadoras y bueno, pues ya les he dicho en muchas ocasiones que hay que tomar con pinzas lo que las casas encuestadoras dicen, porque a lo largo de las últimas 200.000 elecciones han demostrado muchas tener sesgos tremendos. Personalmente creo que las que más se aproximan a la realidad de manera tradicional y las que a mí me inspiran más confianza son concretamente 3: Sociométrica, 40dB y GESOP, es decir, la que trabaja para El Español de Pedro J. Ramírez, la que trabaja para El País, la que trabaja para El Periódico de Cataluña. Cada una de ellas pues tiene a veces cierto sesgo. Quizá la de Sociométrica la que menos, pero bueno, independientemente de lo que uno piense sobre cada casa encuestadora, pues lo importante son las tendencias, es decir, comparar el sondeo de cada casa encuestadora con los anteriores que ha ido publicando. Si nos vamos a los valores absolutos, pues lo que dice el sondeo de Sociométrica hoy para El Español es que Vox continúa disparado al alza, ya se sitúa a la misma distancia del PSOE que el PSOE del PP, y en estos momentos, si se celebrarán elecciones, hay 2 provincias donde Vox tendría más escaños que el PSOE, concretamente Murcia y Almería, y otras 20 donde Vox empataría ya a escaños con el Partido Socialista. Eso quiere decir que en la mitad casi de las provincias españolas ya Vox está a la par o superando al Partido Socialista en número de escaños. Bueno, coincide mucho con lo que marcan otras encuestas. Sociométrica concede a Vox menos escaños y votos que otras encuestadoras, y concede más al PP que otras encuestadoras. Pero bueno, si ustedes me preguntan dónde está ahora mismo Vox en porcentaje de votos, y en el casi 18% que le da Sociométrica, o el casi 20% que le da, por ejemplo, Electomanía, pues yo me decanto a que está más cerca de la realidad Sociométrica.
lo de lanzar las campanas al vuelo y dejarse llevar por el entusiasmo, pues hombre, yo soy una persona enormemente optimista, pero me gusta ser cauta. Yo diría que Vox está, pues eso, en torno a un 18%, doblando el número de diputados que tuvo en las elecciones anteriores. Pero bueno, si nos vamos a las encuestas que hay publicadas, en estos momentos Vox tendría cualquier cosa entre los 60 escaños que le da Sociométrica y los 70-71 que le da Electomanía. Entre medias, pues tienen ustedes para todos... Sociométrica le da 62 escaños, no 60. Entre medias, pues tienen ustedes para todos los gustos. Tienen otras encuestas pues que sitúan a Vox en un punto intermedio entre esos dos. ¿Cómo han evolucionado las encuestas de Sociométrica en los últimos 3 meses? Pues de manera muy sencilla. Mes a mes el Partido Popular va perdiendo un diputado. Mes a mes el Partido Socialista va perdiendo un diputado. Y mes a mes Vox va ganando 1 o 2 diputados. Lo cual, pues si lo piensan ustedes, es bastante lógico. En los últimos muchos meses, lo que se ha producido en España, en la opinión pública, es un cambio completo de paradigma. Temas que Vox puso sobre la mesa hace ya años y que cuando los puso, pues poco más o menos que todo el mundo condenó a Vox a las penas del infierno, por ejemplo, el altísimo coste de mantener tanta inmigración irregular, especialmente menores no acompañados, por ejemplo, el incremento de la inseguridad derivado de la inmigración irregular, todo eso que era pues novedoso cuando Vox lo planteó hace 6-7 años y que escandalizó a tanta gente, pues ahora es lugar común. Ahora todo el mundo ya reconoce que efectivamente la inmigración irregular nos cuesta una pasta, que hay ONGs forrándose, que la inmigración irregular provoca una cantidad brutal de delitos que antes no teníamos, que está habiendo nuevos tipos de delitos que no conocíamos. Todo eso ya forma parte de la discusión común. Puede haber gente discutiendo la intensidad de las cosas, pero ya el tema ha quedado fijado. En estos momentos quien fija los temas de discusión no es ya el Partido Socialista, no es ya la izquierda, es Vox. Con lo cual, pues es natural que Vox vaya subiendo y los dos partidos tradicionales vayan cayendo. El PSOE pues cae significativamente con respecto a las elecciones de 2023, el Partido Popular no, el Partido Popular aumentaría con respecto a las elecciones de 2023, no demasiado, pero aumentaría, y cuando digo que va cayendo de los máximos que había alcanzado hace algunos meses. Hay ahí un desgaste a medida que se está produciendo trasvase hacia Vox. Y bueno, pues a lo que vamos es a unas elecciones generales que no tengo ni idea de cuándo serán, pero que van a dibujar un panorama similar al extremeño en el sentido de un Partido Popular que va a ganar con claridad, y con claridad, pero muy lejos de la mayoría absoluta, y un Vox pues que tiene subidón y, por supuesto, escaños suficientes para complementar esa mayoría absoluta, lo cual pues conducirá a algún tipo de acuerdo postelectoral, esperemos. En fin, movimientos electorales, luego hablaremos de la encuesta de Electomanía, pero antes vamos a tocar un poquito el tema de corrupción, porque José Luis Ábalos, ya saben ustedes que se ha quedado sin abogado. Al primero renunció, se buscó otro para escapar, parece, de la tutela del Partido Socialista en el terreno judicial. Después, pues el segundo abogado, el segundo bufete, ha renunciado porque Ábalos no le paga. Y entonces, ¿qué hace ahora el pobre José Luis? Pues no se preocupen, porque abogado no le va a faltar. Escuchen.
Y es que varios abogados se ofrecieron a José Luis Ábalos para defenderlo gratis en el juicio de las mascarillas. Desde la cárcel, el exministro elige a contrarreloj su tercer letrado tras la ruptura con su segunda defensa motivada por desavenencias económicas. El juez le dio un plazo de 5 días para encontrarlo antes de comparecer el próximo jueves en la vista donde se revisará su situación como preso provisional. Según informa Voz Populi, algunos letrados se presentaron a defender a Ábalos gratuitamente conociendo su situación económica tras perder en diciembre su nómina como diputado en el Congreso. Ábalos no pacta con Fiscalía y defiende su inocencia solicitando la práctica de diligencias en la vista oral. Su anterior abogado propuso tomar declaración a Marlaska, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, que compraron mascarillas a la misma empresa de la trama. El exministro pretende que testifiquen para desmentir la tesis del Ministerio Público, que argumenta que utilizó su influencia para que estos altos cargos contrataran con soluciones de gestión. El Supremo baraja febrero como fecha para iniciar el primer juicio contra Ábalos con petición de Fiscalía de 24 años de cárcel. Bueno, pues varios abogados se ofrecen gratis a José Luis Ábalos para representarle. No necesitas pagar abogado, José Luis, no necesitas buscarte un abogado de oficio. Hay abogados de renombre que se te están ofreciendo gratuitamente. Algunos son abogados pues que suelen participar en los medios de comunicación y se produce en esto pues algo que, bueno, pues en el mundo anglosajón suele ser más habitual que en España, y es que la gente entienda el valor publicitario de las cosas. Defender a José Luis Ábalos proporciona una visibilidad notable, con lo cual, pues hombre, yo entiendo perfectamente que algunos abogados de renombre o algunos abogados deseando conseguir un renombre pues se ofrezcan a representar a alguien que mediáticamente es una mina de oro. José Luis Ábalos garantiza titulares durante muchos meses, con lo cual, pues mira, mejor que pagarte una campaña de publicitaria en los medios, contrate usted al bufete patatín, patatín y patatón. Pues no, mucho mejor salir como miembro del bufete patatín, patatín y patatón en los medios haciendo declaraciones cada vez que haya algún suceso relacionado con el juicio o la defensa de José Luis Ábalos. Vamos, es una campaña publicitaria permanente. Así que, bueno, pues lo entiendo perfectamente que haya quien se ofrezca a trabajar gratis en este caso. José Luis Ábalos tiene algo importante, que es que atrae mediáticamente, así que qué mejor que aprovechar la jugada para pagarse una campaña publicitaria. Bueno, el otro día comentaba que la Comisión Europea ha aprobado ya el acuerdo con Mercosur, que va a significar un nuevo palo al sector primario europeo. Los agricultores en Francia ya han dicho que van a intensificar las protestas. En otros países también se prevé que pase lo mismo. Los países que han votado contra el acuerdo con Mercosur, ejemplo Hungría, ejemplo Francia, ejemplo Irlanda, ejemplo Austria. En España, el gobierno español ha votado a favor de la propuesta que, no olvidemos, cuenta con el aval del Partido Popular y del Partido Socialista. Es el gobierno de coalición que tienen en Bruselas el que ha aprobado esta basura. Bueno, aquí en España los agricultores también están ya en pie de guerra. ¿Tienen sentido estas protestas una vez aprobado el acuerdo con Mercosur? Pues sí, lo tienen. Lo tienen porque quien lo ha aprobado es el Consejo Europeo, pero ahora queda que el Europarlamento lo ratifique. Vamos a ver qué pasa. Desde luego, quien no llora, no mama. Escuchen. Los agricultores cortaron carreteras y se manifestaron en Cataluña y Galicia por el acuerdo con Mercosur. Los trabajadores del sector primario paralizaron un punto de la A52 a su paso por Ginzo de Limia, en Orense, durante más de 24 horas sin previsión de cuándo se levantará. En Tarragona, más de 100 agricultores, seguidos de 15 tractores, marcharon con pancartas con el lema "Somos soberanía alimentaria y no al Mercosur". Los agricultores negocian con el gobierno de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo
acuerdo beneficioso, advirtiendo que si no se llega, continuarán con las movilizaciones también la próxima semana. Bueno, pues, ¿y si se llega a un acuerdo con Pedro Sánchez, en qué consistiría? ¿En alguna subvención para tratar de compensar lo que se pierde? Bueno, pues eso a lo que conducirá es a que una parte de los agricultores a lo mejor pueda paliar parte de las pérdidas, pero van a seguir cerrando explotaciones agrícolas a mansalva. Recuerden que durante la realización de este programa se cerrarán 5 explotaciones agrícolas. Ese es el ritmo que llevamos de cierre de explotaciones desde hace ya bastantes años, desde que llegó Sánchez al poder. Ya venía la cosa de atrás, pero con Sánchez se ha acelerado mucho más. En mi opinión, los agricultores que hagan lo que les dé la gana, pero en mi opinión, o se va a una protesta generalizada de todo el sector agrícola en España, por supuesto, en Europa en general, contra la nueva vuelta de tuerca, o la casta política europea que está arruinando nuestro sector primario percibirá con toda la razón que, puesto que el enfermo no protesta, pues se le pueden hacer más perrerías. La cosa es muy simple. O se hace llegar el mensaje, o la casta política europea seguirá arruinando Europa en beneficio de China. Y en el camino se quedarán en la estacada pues muchísimos productores europeos. Así que bueno, pues animar a los agricultores a que generalicen las protestas y a que las protestas sean lo más sonoras posible. Hay que doblarle la mano a la coalición de populares y socialistas que está imponiendo la agenda decrecentista en nombre de la estafa climática, mientras China emite, como si no hubiera un mañana, CO2. Bueno, en la izquierda progre a nivel mundial, pues los que hacen autocrítica son tan raros, tan escasos, que son noticia en sí mismos. Por ejemplo, el senador Fetterman del Partido Demócrata en Estados Unidos, que mantiene posturas absolutamente razonables, y precisamente por los razonables chocan, porque está en un partido que ha enloquecido hace mucho tiempo, aunque luego veremos un curioso giro argumental que se ha producido en las últimas 48 horas. Pero decía que dentro del mundo progre la autocrítica es tan rara, tan escasa, que cuando alguien la hace, pues llama la atención. Por ejemplo, el presidente chileno Gabriel Boric, que ahora va a tener que ceder los trastos al recién elegido Kast del partido homólogo a Vox en Chile. Gabriel Boric pues es alguien que ocupa el espacio electoral de la gente de Podemos, y sin embargo es alguien que ha mantenido posturas, pues hombre, sorprendentemente razonables en algún tema, y que ahora hace un llamamiento a la autocrítica. Escuchen. Gabriel Boric llamó a una autocrítica en la izquierda tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. El presidente saliente afirmó en una entrevista con El País que la izquierda, que solamente le echa la culpa al adversario, está condenada a diluirse. Boric aseguró que la política democrática no es de heroísmo, sino de consistencia, responsabilidad y transformación real de las condiciones de vida de la gente. El mandatario reconoció que la izquierda no logró representar el orden deseable para la población, especialmente en temas de seguridad. Boric dejará el cargo el 11 de marzo con 40 años cumplidos, traspasando la moneda a José Antonio Kast. El presidente anunció que seguirá trabajando por la conformación de una alianza amplia entre la izquierda, la centroizquierda y el centro, desde un lugar que todavía está por verse. La Constitución chilena prohíbe la reelección, pero permite volver a postularse después de 4 años. Bueno. Pues Boric decía que ha mantenido posturas sensatas en algunos temas. Por ejemplo, con respecto al tema de Venezuela, donde no ha dudado en denunciar la dictadura, donde no ha dudado en denunciar el fraude electoral de Maduro, y con eso se ha salido de ese consenso del Foro de Puebla que unía a México,
a Brasil, a Colombia, que todos ellos, pues, en fin, eran remisos a condenar muy explícitamente la dictadura, pero bueno, denunciaron que no estaba claro si había ganado Maduro, pero sin denunciar el fraude y sin denunciar la dictadura. Gabriel Boric no, Gabriel Boric, a pesar de su extracción ideológica, ha sido clarísimo con el tema de Venezuela. Y ahora, pues, llama a una autocrítica en la izquierda. Ya era hora de que alguien dentro de la izquierda parara la huida hacia adelante y se diera cuenta de que se ha tensado tanto la cuerda que se ha roto hace mucho tiempo. Y en la huida hacia adelante de la izquierda lo que va a pasar es que la izquierda se va a quedar más sola que la una, porque la sociedad va ya por otro lado. Estamos ante pendulazo histórico y tendrán que asumir sus responsabilidades en eso aquellos que han estado tentando demasiado a la suerte. Los aprendices de brujo, los ingenieros sociales, los que han pensado que se puede hacer con una sociedad lo que a uno le dé la gana sin ningún tipo de consideración a lo que esa sociedad es y a los intereses de la gente. Al final, la izquierda en todo Occidente se ha convertido en una casta elitista de gente que vive del dinero público a costa de los que se desloman a trabajar todos los días. Y bueno, pues la gente ha llegado a un momento donde ha dicho basta. Y lo estamos viendo en los procesos electorales en Hispanoamérica, lo estamos viendo en el ascenso de las fuerzas soberanistas en Europa. Y sobre todo lo estamos viendo en ese enfrentamiento geopolítico enormemente interesante entre Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, por un lado, y esa carcomida, avejentada Europa que regenta Ursula von der Leyen, que ha intentado así plantar cara a Donald Trump y se ha encontrado con que la opinión pública europea pues casi preferiría que Donald Trump conquistara Bruselas y nos librara de toda esta panda de mangantes. Al final, a la casta política adocenada, avejentada, carcomida de Europa, bueno, y bastante corrupta así entre ustedes y yo, al final a esa casta política le va a pasar lo que a Maduro, que van a intentar envolverse en la bandera para que el pueblo les defienda de las agresiones de ese fascista Trump, y se van a encontrar con que el pueblo va a aplaudir a Trump, como de hecho muchos lo estamos haciendo cada vez que Trump humilla a esta casta europea que no hace más que arruinarnos mientras ellos se forran los bolsillos. Ya está bien. Queremos un cambio en Europa, queremos una Europa que crezca, una Europa donde los ciudadanos podamos ser cada día más libres y más prósperos, en vez de menos libres y más pobres, y pues va a tener que cambiar la casta europea, porque si no, la vamos a cambiar nosotros. Y bueno, pues un escándalo que llega de Italia y que pues aquí ha tenido poco eco, pero que vuelve a incidir sobre un aspecto fundamental, esa inmensa hipocresía progre, esa inmensa hipocresía de los pijoprogres, de los millonarios progres que con el cuento de las buenas causas se forran el bolsillo como auténticos cerdos. Escuchen. Se trata de la influencer italiana Chiara Ferragni, quien enfrenta una posible condena de cárcel en Italia por el escándalo Pandoro Gate sobre ventas fraudulentas de pan dulce navideño. La influencer es acusada de engañar a consumidores en 2023 al promocionar la venta de brioches de lujo, cuyos precios inflados supuestamente apoyarían a niños enfermos. Los fiscales solicitaron una sentencia de 20 meses de prisión con veredicto esperado para el 14 de enero. La primera ministra Giorgia Meloni atacó a Ferragni como el modelo equivocado de ejemplo e introdujo una ley anti-influencers tras el escándalo. Ferragni se asoció con la pastelera Balocco para comercializar un Pandoro de edición limitada para apoyar al Hospital Infantil Reina Margarita de Turín. La donación no estaba vinculada a las ventas, ya que Balocco había donado 50.000 euros meses antes, mientras Ferragni recibió honorarios comerciales. Las autoridades de competencia concluyeron que el empaquetado y publicaciones en redes sociales
crearon la impresión engañosa de que los consumidores apoyaban directamente la caridad. Las empresas vinculadas a Ferraño obtuvieron más de 1 millón de euros de esta campaña. 50.000 eurillos para el hospital de niños, 1 millón de eurazos para el bolsillo. Eso es un progre en acción. Siempre hacen lo mismo. Se lo dije el otro día. Cuando vean ustedes a un progre acusar a alguien de algo, en el 99% de las veces pueden ustedes apostar a que quien está haciendo ese algo es el progre. Y 2, cuando vean ustedes a un progre defender una causa como supuestamente justa o benéfica, pueden ustedes apostar a que el 99% de las veces el tío se está forrando el riñón con esa causa. No defienden causas, defienden su chollo, su negocio. No acusan a gente de las cosas que ven, acusan a la gente de lo que ellos mismos hacen. Eso es un progre. Y esto del Pandorogate en Italia, pues en fin, es una perfecta ejemplificación. Progres poniendo en marcha una supuesta campaña para ayudar a los pobres niños. Al final todo era mentira. Lo que estaba haciendo era forrarse el riñón. Bueno, vamos con Don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, Don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que los estados con menos impuestos son los más elegidos para vivir. California lidera por 6º año consecutivo en el listado de estados de los que más gente huye como consecuencia de sus altos impuestos. Texas y Florida, los que más personas reciben. Entre tanto, el presidente Donald Trump instó este domingo a Cuba a alcanzar un acuerdo o enfrentar consecuencias no especificadas. El mandatario también advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Así lo escribió el presidente en la red social Truth Social. En ese sentido, el presidente aseguró que Venezuela ahora cuenta con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo, para protegerla y la protegeremos. Y finalmente contarles que el impulso del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para defender la venta por bancarrota de más de 5.000 apartamentos de alquiler subvencionado en la ciudad ha sido bloqueado temporalmente por los tribunales federales. Mamdani, que juró su cargo la semana pasada, ordenó al Departamento Jurídico de la ciudad, poco después de hacerse cargo del ayuntamiento, que interviniera en el procedimiento de quiebra de más de 90 edificios con apartamentos. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.es y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Don Williams.